La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 7:34. Ustedes escuchan Buenos Días América por la 93.3 FM. Ya mismo vamos a dar paso a sus mensajes enviados al 096-322-4012. Tenemos el gusto de contar vía Zoom con la economista Diana Apráez. Ella es directora ejecutiva de la Unidad de Registro Social. Y es que Registro Social va a visitar a 330,000 hogares ecuatorianos. Economista, ¿cómo le va? Carlos Murrieta le saluda. Bienvenida a Buenos Días América. ¿Cuál es la intención de la visita de Registro Social a estos hogares? Buenos días. Hola Carlos, buen día y también un saludo especial a quienes nos acompañan en esta mañana. Como parte de la política del gobierno del encuentro de la protección social hacia las familias más vulnerables, es decir, aquellas que estén en condición de pobreza y pobreza extrema, pues se encuentra la actualización del registro social. De allí que este se convierte en un insumo esencial para poder identificar las condiciones de vida de estas poblaciones. Es por eso que vamos a estar visitando durante este último semestre del año 2022 a las 17 provincias de la región de Sierra y Costa. Con ello vamos a tratar de levantar cerca de 330,000 registros de hogares para actualizar la información de estas familias y que la política de protección social, junto con sus programas y beneficios, se puedan desarrollar en función de mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. Economista, ¿por qué solamente van a visitar 330,000 hogares? ¿Qué pasa con el resto de pobres y que viven en la extrema pobreza en el país? Hoy en día tenemos más de 9 millones de datos de personas, de registros de personas en nuestra base del registro social. Es importante ahí también mencionar que durante el primer semestre del 2022 terminamos de visitar la Amazonía. Allí levantamos más de 180,000 registros, tenemos información actualizada de esta región. Con Galápagos ya tenemos un convenio de cooperación interinstitucional para asimismo mantener actualizada la información del registro social. Entonces, ya tenemos una muy buena base del registro social con una amplia cobertura. Lo que tenemos que hacer ahora es actualizar la información de estas poblaciones que estaban en una condición de pobreza y pobreza extrema. Es importante esto porque como Estado, como gobierno del encuentro, nos permite saber si la política de protección social, pues con sus programas y beneficios, realmente está cumpliendo el objetivo de mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. Además, sabemos que durante estos últimos años, productos de shocks externos, también internos, como la propia pandemia que pasamos, pues pudieron afectar las condiciones de vida de estas familias. Entonces, la intención es poder tener una fotografía actualizada de cómo lucen estas familias para que la política pues pueda adaptarse hacia ellas. Economista, usted nos dice que más de 9 millones de personas constan en el registro social. ¿Se debe entender que son ecuatorianos que están en las filas de la pobreza y extrema pobreza o no necesariamente? No necesariamente. El estar en el registro social no implica que esté en una situación de pobreza, ni así tampoco implica que pueda acceder a un beneficio o programa social. Lo ideal sería que todos los ecuatorianos estemos en la base del registro social clasificados de acuerdo a nuestras condiciones de vida, para enfocarnos solo en aquellos que necesitan esta ayuda del Estado. De allí que de estos 9 millones, pues tenemos un grupo de cerca de 5 millones que están bajo una condición de pobreza, a los cuales están ya siendo atendidos por algún programa o proyecto social. Es decir, que el resto, los otros 4 millones de personas, son personas de clase media, de clase baja, no pueden ser catalogados pobres. ¿Nos podría desagregar esta cifra de 9 millones de dólares y como referencia, ¿no? Y para saber qué tipo de asistencia o atención reciben por parte del Estado? 9 millones de personas, sí, estamos clasificados. Hagamos un ejercicio. Si nosotros dividimos a la población en 10 partes iguales, hablamos de deciles, ¿verdad? Entonces, tenemos que quienes están en los 3 primeros deciles están en una condición de pobreza y a su vez, pues quienes van subiendo de acuerdo a su consumo no estarían en una condición de pobreza. Tenemos identificado pues un grupo importante en aquellos que están, podría decirse, en una clase media, asimismo igual con la actualización de las estadísticas y del calendario pues que tiene previsto hacer el INEC, nos va a permitir también a nosotros hacer una actualización de pues cómo lucen estas clasificaciones de acuerdo a condiciones de vida de la base que tenemos actualmente.
Economista, usted nos decía en su primera respuesta que este registro social es el que le permite a ustedes de una u otra forma medir si la política de protección social que impulsa el gobierno tiene sus resultados. En días pasados estuvo con nosotros el economista Pablo Rosemena y él resaltaba que había invertido el gobierno de Lazo 13.000 millones de dólares. Sin embargo, comparando con otros criterios, ¿no?, dan cuenta de que existe una baja ejecución presupuestaria. Y le pongo como referencia lo que se ha ejecutado en el sector de la salud, el 39% de un presupuesto que llega a los cerca de 3.200 millones de dólares. En el sector de educación se ha ejecutado el 37.7% de un presupuesto de 4.957 millones de dólares. Entendemos que está bien el registro, ¿no?, para tomar las decisiones, pero esto no se debería complementar e ir de la mano con acciones puntuales para que realmente esta política de protección social sea efectiva, digo, porque si no estamos hablando de números únicamente y no de beneficios ciudadanos. El mantener una información actualizada y en este caso que identifique las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, que es el trabajo que realiza la Unidad del Registro Social, es importante. No solamente de la mano con el trabajo que hacen otras instituciones, como bien lo mencionó el Ministerio de Salud, tal vez el Ministerio de Educación, sino para que estas ayudas que se entregan de manera directa para mejorar estas condiciones que se miden a través del consumo, pues puedan realizarse de esta forma. De allí que efectivamente las cifras que se han mencionado de protección social incluyen a todo el área social, ¿no?, entre ellas los que mencionaste, salud, educación, entre otros. Pero la intención de esta información, de mantenerla actualizada, siempre es entregar esta mirada, esta fotografía de cómo lucen estas poblaciones y qué proyectos se puede entregar para directamente poder atacar estas condiciones de vida y mejorarlas para sacar a las poblaciones de una situación en pobreza y pobreza extrema. Economista, usted nos decía que 5 millones de esos 9 millones de personas que están en el registro social son personas pobres o que viven en la extrema pobreza. ¿Qué tipo de atención están recibiendo? O esto de aquí se podría decir que a futuro podrían recibir alguna ayuda o asistencia social del gobierno, o ya la están recibiendo de manera tangible, palpable. De la base del registro social se insume el MIES y también el MIDUBI, entre otras instituciones para diferentes fines también estadísticos y de información. Con ello, tanto la política que entrega el MIES a través de sus bonos y distintos programas sociales, porque también incluyen ahí los programas que se entregan en territorio, ¿verdad?, y también la política de subvención de vivienda por parte de MIDUBI, pues permite en su mayoría lograr tener más de un 90% de cobertura de esta población que tenemos en una situación de pobreza. De allí que también es importantísimo el proceso que vamos a realizar en territorio para saber si estas condiciones cambiaron, si se necesita hacer un ajuste en la política, si se necesita incluir a más personas, que como bien lo han mencionado también el ministro de Economía y Finanzas y la propia determinación del presidente es llegar con esta protección social a quienes más lo necesitan. Economista, y en ese sentido, ¿no?, hablando precisamente de las personas que necesitan atención y que constan en este registro social, ¿qué le podría recomendar tal vez a alguien que antes recibía el bono de desarrollo humano, es decir, un beneficiario del MIES, y tal vez podría ponerse en contacto con ustedes o tiene que recurrir directamente a la institución que antes le brindaba la asistencia social? Y digo porque en todos los gobiernos ha ocurrido, no siempre los beneficiarios de un bono van a ser los mismos, o no siempre los beneficiarios de un programa social de determinado régimen van a ser los mismos. ¿Ustedes cómo tal vez miden la evolución o tal vez las condiciones de vida de un ecuatoriano para ya no atenderlos, para ya no asistirlos en materia social, y si es que existe algún perjudicado, a dónde puede recurrir? La inclusión o exclusión de un beneficiario en programa o proyecto social no solamente se determina por la actualización del registro social o la actualización de la base que utilizan para la entrega, sino también, asimismo, por la revisión de las políticas de ingreso y de salida del propio programa social. De allí que si una persona salió o fue beneficiaria de un programa, el primer paso siempre es acercarse a la institución que le entrega ese beneficio. De allí que esta institución pues le va a poder
corroborar por qué se dio su inclusión o exclusión. Nosotros como registro social tenemos la política de mantener actualizada la información, sobre todo en las familias más vulnerables, porque sabemos que por su condición de vulnerabilidad existe una alta movilidad y puede existir también un cambio en sus condiciones mucho más rápido que el que tendría una familia tal vez en una condición económica de situación media, o pues quedarse también... Sabemos que ahí podemos también actualizar información o mantener un registro de ellas a través de los propios registros administrativos. Economista, una última pregunta. ¿Ustedes solamente establecen el registro social y de allí lo derivan, qué sé yo, encuentran alguna familia con alguna persona con discapacidad, le comunican a la cartera de Estado correspondiente, o también realizan el acompañamiento? Es decir, tal persona nosotros le incluimos en el registro social porque tenía tales condiciones de vida y ahora ya no, porque ya recibió asistencia de tal o tal Secretaría de Estado. ¿Eso también se encargan ustedes o no? La unidad de registro social es una entidad técnica que está adscrita a Presidencia, cuyo objetivo es la identificación de las familias más vulnerables, es decir, aquellos que estén en condición de pobreza y pobreza extrema. Al ser esta entidad técnica, pues nos encargamos del proceso de mantener esta base actualizada, mantenerla viva. Nuestro proceso inicia en territorio con el levantamiento del formulario del registro social, que luego nos permite identificar a través de una métrica si tiene un puntaje que lo categoriza como pobre, pobre extremo o no pobre. Con esta información, a través también de mallas de validación y de registros administrativos que hacemos siempre cruces para mantener la calidad de la data, pasamos esta información, esta base, a las distintas carteras de estados que se insumen mensualmente de esta información. Nuestro proceso se realiza mayoritariamente en campo, pero sí también en planta central, en donde hacemos estos registros, estas verificaciones con registros administrativos para mantener siempre actualizada esta información. El acompañamiento que suelen entregar a las personas vulnerables o a quienes están recibiendo un programa ya lo hace cada una de la cartera específicamente en función de sus atribuciones y del programa o beneficio que está recibiendo. Nosotros, como les mencionaba, al ser una entidad técnica, y de hecho ese es el objetivo de mantener esta institución y la importancia de continuar con este proceso que se ha venido realizando de actualizar el registro social, somos este tercero que permite mantener esta visión, ¿verdad?, técnica de cómo lucen estas poblaciones, y constantemente pues mantenemos actualizada la información. Con ello lo que se puede hacer es una revisión, y como lo mencionaba, uno de los objetivos era poder actualizar asimismo la política de protección integral que se está recibiendo, o que se está, mejor dicho, entregando a estas familias. Finalmente, ¿qué provincias del país van a visitar en el marco de esta actualización de registro social, y van a estar en la provincia del Guayas? ¿En qué sectores? Vamos a estar visitando las 17 provincias de Sierra y Costa, como lo mencioné. Amazonía ya lo tenemos, Amazonía y Galápagos ya lo tenemos cubierto. En este sentido, vamos a estar visitando los 25 cantones de la provincia del Guayas. Vamos a estar de forma paralela en todas estas, en las provincias que mencioné. Y el proceso pues inicia con una socialización. Nos vamos a contactar con las familias que vamos a visitar. Asimismo, vamos a hacer una visita directamente hacia su puerta. De allí que la importancia y pues más bien el mensaje de la ciudadanía de mantenernos, mantener la apertura hacia el encuestador. Siempre va a poder verificar la veracidad de quién le va a estar levantando la información, porque va a estar debidamente uniformado. Asimismo, pues va a contar con una credencial que puede la persona que está siendo entrevistada contrastarla con el registro que nosotros tenemos en nuestra página web www.registrosocial.gov.es, para que pueda verificar la veracidad del encuestador y pues entregar esta información. Como lo mencionaba, el objetivo que sigue la institución es poder levantar esta información para que las políticas de protección social, las políticas que se realicen en función de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, se puedan realizar. De allí que la importancia de que nos puedan entregar la apertura que nos han venido entregando también las familias ecuatorianas a este nuevo proceso que vamos a estar haciendo en territorio. Economista, discúlpeme, pero siempre surgen más preguntas cuando uno escucha las respuestas.
tal vez ustedes articulan algún tipo de comunicación o acción en territorio con los municipios de las diferentes localidades del país. Y le hago esta pregunta, porque la cifra de pobres y de pobres extremos que existe en nuestro país no debe generarlos a la alerta a todos, ¿no? Un ciudadano común o una autoridad gubernamental, seccional, local, parroquial, todos deberían hacer causa común para identificar a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad para que los entes correspondientes tomen las acciones. ¿Trabajan con los municipios? Trabajamos de manera articulada con los distintos niveles de gobiernos. De allí que hemos tenido la apertura de varios municipios. Personalmente he podido visitarlos, he conversado con ellos de estos procesos, pero siempre podemos también contar con la presencia de la policía, de los gobernadores y gobernadoras en territorio, para que nos puedan ayudar justamente a llegar a estos lugares que más lo necesitan. Sabemos, como siempre lo menciono, no podemos entrar a una casa a menos que nos hayan invitado, de allí que siempre es importante contar con la articulación en territorio de los diferentes actores locales, pero así también con el proceso que realizamos en campo, nosotros nos aseguramos de que en su mayoría pues puedan ser los encuestadores las mismas personas del territorio, las mismas personas probablemente de la provincia. Entonces, esto también nos permite a nosotros llegar de una forma más directa, además de poder dinamizar la economía familiar de quienes están teniendo este trabajo por el tiempo que dure el levantamiento. Economista, muchas gracias por estos minutos aquí en Buenos Días América. Gracias por la espera también, ¿no? Y el atraso. Era la economista Diana Aprais. Ella es directora ejecutiva de la Unidad Técnica de Registro Social, dándonos cuenta, ¿no?, que van a visitar a 330,000 hogares ecuatorianos para la actualización de este registro, en donde constan 9 millones de ecuatorianos. Gracias, economista. Muchísimas gracias, Carlos, y que tengan un buen día. 7:50 de la mañana, aquí concluimos nuestro bloque de entrevistas. Ahora sí vamos a dar paso a sus mensajes al 096-322-4012.